Me quedé bajo la lluvia, con la maleta empapada y el rímel corrido por mis mejillas mientras mis suegros me cerraban la puerta en la cara. Dijeron que no era digna de su familia. Pero justo cuando pensaba que lo había perdido todo, el cielo tronó y el jet privado de mi padre multimillonario aterrizó detrás de mí. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta si crees que nadie merece ser humillado por sus orígenes. Suscríbete para más historias donde la vida le da la vuelta a la crueldad y mira hasta el final porque el karma es más fuerte que cualquier jet. Cuando entré por primera vez en la mansión Bennett, pensé que había entrado en un sueño. Todo brillaba. Lámparas de araña de cristal, suelos de mármol y paredes que parecían susurrar historias de riqueza que jamás podría imaginar. Recuerdo apretar con fuerza mi pequeño bolso, con miedo incluso de respirar demasiado fuerte, como si mi presencia pudiera perturbar de alguna manera su perfección. Me había casado con un mundo donde el oro no solo se llevaba, se respiraba, se vivía y se ostentaba. ¿Y yo? Solo era una chica de un barrio modesto que se había enamorado de alguien que creía que me veía más allá de todo esto. Isen siempre me había hecho sentir segura. Cuando me propuso matrimonio, dijo, mi familia te amará cuando te conozca. Quería creerle. El amor, pensaba, podía salvarlo todo. Estatus, dinero, clase. Llevé los sencillos pendientes de perla de mi madre el día de mi boda, creyendo que me darían toda la suerte que necesitaría. Pero desde el momento en que dije, sí, quiero, sentí el peso de ojos invisibles midiendo, comparando, juzgando. Su madre fue la primera en hablar después de la ceremonia. Su sonrisa era tensa, casi dolorosa, al inclinarse y decir, parece simple, cariño. Isen siempre ha tenido un corazón tierno. Me dolió, pero sonreí de todos modos. Me dije a mí misma que no lo decía en serio. Quizás también estaba nerviosa. Pero con el tiempo, me di cuenta de que sus palabras eran solo el comienzo de una guerra silenciosa en la que no sabía que me había apuntado. La casa era preciosa. Sí, pero hacía frío. Intenté que se sintiera como en casa. Flores frescas en la mesa del comedor, pequeñas notas de agradecimiento para el personal, risas en los pasillos. Pero cada esfuerzo que hacía se borraba silenciosamente, como si mi amabilidad no tuviera cabida allí. Las criadas evitaban el contacto visual conmigo, temerosas de molestar a la verdadera reina de la casa, mi suegra. El padre de Isen, un hombre severo de pelo canoso, rara vez me hablaba, y cuando lo hacía, era solo para recordarme que me comportara apropiadamente en las cenas familiares. Esas cenas eran una tortura. La mesa se extendía interminablemente, cubierta de comida que parecía demasiado cara para comer. Su familia hablaba de acciones, palos de golf, subastas de arte y donantes políticos. Intenté seguir la conversación para añadir algo, lo que fuera. Pero en cuanto abrí la boca, se hizo el silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y casi podía oírlas preguntándose qué podría aportar a alguien como yo. Cuando terminaba de hablar, su hermana sonreía cortésmente, inclinaba la cabeza y decía algo que hacía reír a todos, normalmente a mi costa. Isen me apretaba la mano bajo la mesa, en silencio, diciéndome que lo dejara ir. Así que lo hice una y otra vez. Pero por dentro, algo empezó a romperse. Cada mañana, me despertaba antes que todos, solo para sentarme en el jardín, donde nadie me miraba como si no perteneciera. Extrañaba mi antiguo apartamento, el sonido de la voz de mi madre, el aroma del café de la pequeña cafetería de abajo. En esta mansión, el silencio era lo más fuerte de todo. Aún así, aguanté. Me dije a mí misma que el amor requería paciencia, que tal vez si demostraba mi valía, si me vestía mejor, hablaba más suave, sonreía más, por fin me verían. Quería que vieran a la mujer que Isen vio cuando me eligió. Pero por mucho que lo intentara, las paredes de esa mansión susurraban la misma cruel verdad todos los días. Yo era la forastera, la invitada no deseada, la pobre novia que se atrevió a soñar demasiado. Y, sin embargo, en el fondo,
me negaba a perder la esperanza. Creía que el amor podía cambiar las cosas. Creía que cambiarían. Creía, tontamente, que ser amable era suficiente. Lo que no sabía era que esto era solo la calma antes de la tormenta, la parte en la que crees que el mundo ya no puede hacerte daño hasta que lo hace. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y pronto empecé a darme cuenta de que el amor no siempre era suficiente para sobrevivir en una casa construida sobre el orgullo. Al principio eran las pequeñas cosas, los pequeños comentarios que se hacían pasar por bromas, las miradas sutiles desde el otro lado de la mesa cada vez que hablaba. Pero con el tiempo, la crueldad se volvió más audaz, más deliberada e imposible de ignorar. Empezó con mi ropa. Una mañana, bajé con un vestido suave color melocotón que había comprado mucho antes de la boda. Mi suegra me miró desde su silla y sonrió levemente. «Qué pintoresco», dijo, con la voz impregnada de algo más agudo que dulzura. «Pero, querida, ese color parece más provinciano que refinado». Su hija rió entre dientes, bebiendo zumo de naranja de un vaso de cristal, mientras Isen permanecía en silencio, con la mirada fija en su teléfono. Me dije que no importaba, que la moda no me definía, pero cada palabra que pronunciaba se me metía más en la piel. Pronto, las conversaciones a mi alrededor se convirtieron en armas envueltas en seda. Hablaban de orígenes familiares, pedigrís y adinerados. Todo mientras se aseguraban de que supiera exactamente lo lejos que estaba de sus estándares. «Tu padre tiene una tienda, ¿verdad?», preguntó su hermana una noche, con tono inocente, pero con una sonrisa inconfundible. «Qué humilde. Hace años que no nos compramos nada». La mesa estalló en carcajadas. Me ardían las mejillas, pero forcé una sonrisa. Isen levantó la vista un instante y luego volvió a bajarla. No dijo ni una palabra. Empecé a encogerme en mí misma. Cada habitación de esa mansión se sentía más pequeña, más pesada, más fría. Aprendí a comer en silencio, a asentir educadamente cuando se burlaban de mí, a reír cuando reían. Pero cuando se apagaban las luces por la noche, me quedaba despierta mirando al techo, con el corazón dolorido por preguntas que no podía formular. ¿De verdad no era suficiente? ¿Me había cegado tanto el amor que no veía en que me estaba metiendo? El punto de inflexión llegó una tarde cuando los oí hablar en la sala. Llevaba una bandeja de té, algo que solía hacer solo para sentirme útil. La voz de mi suegra se coló por la puerta. No es más que un proyecto benéfico. Isen podría haberse casado con cualquiera. En cambio, trae a casa a una chica sin clase, sin nombre, sin dinero. Sentí una opresión en el pecho. Y antes de que pudiera alejarme, oí la voz de Isen, suave y vacilante, pero no en mi defensa. «Mamá, por favor, no hablemos de eso ahora. No es que sea mi esposa. No es que te equivoques. Solo una súplica silenciosa para evitar la confrontación». Eso dolió más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Dejé de traerte después de eso. Dejé de intentar unirme a las conversaciones. Me convertí en una sombra en mi propia casa, flotando de una habitación a otra como un fantasma, presente pero invisible. Cuando llegaban invitados, me presentaban como la esposa de Isen con una sonrisa que apenas ocultaba la vergüenza. A veces, al entrar en una habitación, dejaban de reír. Sentía sus ojos fijos en mí, juzgándome, diseccionándome, esperando a que cometiera un desliz. Y cometí un desliz una vez en una cena cuando me tembló la mano y derramé unas gotas de vino sobre el mantel. El silencio que siguió fue nítido como el cristal. «Cuidado, querida», dijo mi suegra. «Esta no es la clase de mesa a la que estás acostumbrada, ¿verdad?». Los invitados se rieron. Y yo sentí que algo dentro de mí se rompía silenciosamente. Desde esa noche, aprendí a sobrevivir tras sonrisas. Interpreté el papel que esperaban. La esposa educada, obediente y común y corriente. Pero en el fondo, algo estaba cambiando. El dolor se endurecía,
tomando forma en una fuerza silenciosa que aún no reconocía. No lo sabía entonces, pero esas noches de lágrimas silenciosas, esos días de humillación, estaban forjando algo dentro de mí, un fuego, una fuerza que un día haría que incluso los más crueles cayeran de rodillas. Pero por ahora, me quedé quieta. Aguanté porque a veces la fuerza más peligrosa es la que espera. Ocurrió una noche que se suponía iba a ser una celebración. Los padres de Isen organizaban una de sus famosas fiestas benéficas, una noche de brillo, champán y pretensiones de alta sociedad. Pasé horas preparándome, eligiendo cuidadosamente un vestido rosa pálido que había ahorrado durante meses para comprar. No era de una marca de diseñador, pero era elegante, con gracia, y me hizo sentir hermosa como no me había sentido en mucho tiempo. Por un momento, mientras me miraba en el reflejo, me permití desear que tal vez, solo tal vez, las cosas fueran diferentes esa noche. Al bajar las escaleras, el salón resplandecía bajo una luz dorada. Risas, música y tintineo de copas llenaban el aire. La gente vestía como la realeza, y yo intentaba integrarme, sonriendo educadamente, apretando mi bolso de mano con fuerza para ocultar mis manos temblorosas. Isen estaba junto a la barra, rodeado de sus colegas. Al verme, me dedicó una media sonrisa, pequeña y vacilante, y volvió a su conversación. Se me encogió un poco el corazón, pero seguí caminando, diciéndome que podría aguantar una noche sin desmoronarme. Los susurros empezaron temprano. Las mujeres miraban mi vestido e intercambiaban miradas cómplices. Un hombre rió suavemente y dijo, «Es dulce», como una maestra de escuela intentando encajar. Fingí no oírlo. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas, asentí hasta que me dolió el cuello, pero por dentro me desmoronaba poco a poco. Entonces llegó el momento que jamás olvidaré. Cuando anunciaron la cena, todos se reunieron cerca del escenario. La madre de Isen, radiante con su vestido adornado con diamantes, tomó el micrófono para dar la bienvenida a los invitados. Sus palabras fluyeron con fluidez, practicadas y perfectas, hasta que hizo una pausa y se giró hacia mí. Y por supuesto, dijo con una sonrisa que cortaba el cristal. Debemos agradecer a todos los que ayudaron a hacer posible esta noche. A nuestra familia, a nuestros queridos amigos y a todos aquellos que realmente pertenecen aquí. La risa resonó por la sala. Me quedé paralizada. Las últimas palabras resonaron como un trueno en mis oídos. A aquellos que realmente pertenecen aquí. Se me encogió el pecho. Me ardía la garganta. Sentí todas las miradas sobre mí. Se giró con indiferencia, como si no me hubiera despojado de toda la dignidad que me quedaba. Miré a Isen. Estaba de pie junto a ella, en silencio, con la mandíbula apretada, pero los labios inmóviles. Sin defensa, sin palabra, ni siquiera una mirada. Fue la confirmación que no sabía que estaba esperando. No pertenecía, ni a ellos ni a él. Cuando intenté irme en silencio, ella me detuvo. Su voz era tranquila, cortando el ruido. Elizabeth, dijo, si te sientes incómoda, quizás sea mejor que te tomes un tiempo lejos de nuestra casa. Tal vez. Indefinidamente, jadeos llenaron la habitación. Mis piernas se debilitaron. Por un segundo, ni siquiera pude respirar. Isen me miró entonces, sus ojos vacíos, resignados, y ese silencio fue más fuerte que cualquier insulto. Salí. Nadie me detuvo. Agarré mi pequeña maleta, la que había empacado hace semanas, por si acaso mis peores temores se hacían realidad. Los escalones de mármol brillaban bajo la ligera lluvia afuera cuando salí al aire frío de la noche. Recuerdo estar allí de pie, empapada, temblando, el rímel corriéndole por las mejillas, la risa de adentro aún resonaba débilmente, como fantasmas burlándose de mí desde el calor que ya no tenía. No sabía a dónde ir. Cada parte de mí quería desaparecer, desvanecerse en la noche y olvidar que alguna vez les había pertenecido. Me arrodillé junto a las puertas de hierro, agarrando mi maleta, susurrándome, «Ya terminaste, Elizabeth».
Se acabó. Y justo cuando susurraba esas palabras, un trueno rugió sobre mí. Miré hacia arriba, y a través de las nubes grises, una luz brillante dividió el cielo. La tierra se estremeció, el aire se estremeció y, por primera vez esa noche, el sonido de algo poderoso, algo imparable, llenó el silencio. Aún no lo sabía, pero ese sonido no era el final de mi historia. Era el comienzo de su ajuste de cuentas. La lluvia caía con más fuerza, bañándome como si el cielo mismo quisiera borrar el dolor que se aferraba a mi corazón. Mi maleta yacía entreabierta en el pavimento, la ropa desparramada como los pedazos de una vida que no había logrado proteger. Apreté mis manos temblorosas contra la fría puerta de hierro, las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Por primera vez desde que entré en esa mansión, me sentí completamente sola. Entonces, a través de la tormenta, lo oí. Un zumbido lejano, al principio bajo, luego cada vez más intenso. Más fuerte, más fuerte. El sonido no era el de un trueno. Era algo mecánico, potente y deliberado. Levanté la cabeza y vi luces brillantes atravesando las nubes. En cuestión de segundos, el cielo nocturno se abrió con el rugiente descenso de un jet privado. Se me cortó la respiración. Conocía ese sonido. Conocía esa insignia que brillaba tenuemente bajo los relámpagos. El jet de mi padre. Retrocedí tambaleándome, con el corazón acelerado. Mi padre, Charles Hamilton, no me había hablado en casi 3 años. El día que elegí a Eisen, me dijo en voz baja pero con firmeza: Elizabeth, el amor sin respeto no es amor. Es autodestrucción. No escuché. Le dije que el amor valía más que el orgullo. Me alejé de su imperio, de su fortuna, de su protección. Y esa noche, vivía las consecuencias de esa decisión. La puerta del avión se abrió con un siseo, y entre la niebla y la lluvia, emergió una figura alta. Incluso antes de ver su rostro, reconocí su paso. Firme, imponente, el andar de un hombre que nunca se inclinaba ante nadie. Detrás de él, los guardias de seguridad se acercaron corriendo, abriendo los paraguas de golpe, protegiéndolo de la tormenta. Pero los apartó y caminó directo hacia mí. Elizabeth, dijo, con una voz firme, profunda y dolorosamente familiar. ¿Qué te han hecho? Las palabras me destrozaron. Hacía años que no oía mi nombre pronunciado con tanto cariño. Intenté responder, pero solo salió un sollozo. Se quitó el abrigo, un elegante abrigo de lana gris, y me lo echó sobre los hombros, ignorando la lluvia que empapaba su propio traje. Nadie, dijo en voz baja, nadie humilla a mi hija y sale ileso. Antes de que pudiera procesar sus palabras, coches negros se acercaron al jet. Su equipo de asesores, guardaespaldas y chóferes descendió, formando un pequeño ejército bajo el diluvio. Sentí una mezcla de miedo y alivio. El mundo que me había rechazado estaba a punto de descubrir quién era realmente, la hija de uno de los hombres más poderosos del país. Mientras conducíamos hacia la mansión, me senté en silencio a su lado. No me regañó. No dijo, te lo dije. Simplemente me tomó de la mano, como solía hacerlo cuando era pequeña, con miedo a las tormentas. Afuera, la lluvia amainó y vi las luces de la mansión brillar a lo lejos. La misma casa que me había expulsado estaba a punto de enfrentarse al hombre al que una vez desafié por amor. Cuando llegamos, los guardias abrieron las altas puertas de hierro como si el propio caballero obedeciera su orden. Los padres de Eisen se quedaron paralizados en los escalones, con la incredulidad pintada en sus rostros. Mi suegra se llevó la mano a la boca. Mi suegro se alisó la chaqueta, intentando disimular el pánico. Eisen apareció tras ellos, empapado de culpa, con la mirada moviéndose entre mí y el hombre a mi lado. Mi padre no gritó. No le hacía falta. Su silencio pesaba más que todo su imperio. La echaste, dijo finalmente, con voz serena pero atronadora. Te burlaste de ella. La hiciste llorar bajo la lluvia. Hizo una pausa,
dejando las palabras colgando como un juicio. Y sin embargo, todo lo que posees, tu negocio, tu reputación, tu bienestar, depende de las inversiones que hizo mi empresa. Se oyeron jadeos. El padre de Isen tartamudeó. No lo sabíamos. No te importó, interrumpió mi padre. Pero esta noche aprenderás lo que pasa cuando olvidas quien sostiene tus cimientos. Me quedé allí de pie junto a él, envuelto en su abrigo, temblando. No de miedo, sino por el peso de la justicia que estaba a punto de desatarse. Por primera vez en años, no era la forastera, la novia pobre ni el caso de Caridad. Era la hija de mi padre. Y al mirar a quienes se habían reído de mí, comprendí algo poderoso. A veces la tormenta no viene a destruirte. Viene a revelar quién está realmente contigo cuando el cielo se abre. La lluvia había parado, pero la tensión en el aire era más densa que cualquier tormenta. Las luces de la mansión se derramaban por el camino de entrada, cortando la niebla que aún persistía como un fantasma de la crueldad de la noche. Mi padre se mantuvo erguido, su sola presencia imponía silencio. Las personas que una vez se rieron de mí ahora susurraban entre sí, sus rostros pálidos, su arrogancia desmoronándose segundo a segundo. Miró a su alrededor, con ojos afilados como el acero. Esto, dijo, con voz tranquila pero resonante. ¿Es la familia que arrojó a mi hija a la lluvia? Sus palabras no fueron fuertes, pero cada sílaba transmitía una autoridad que no necesitaba volumen. Los guardias detrás de él permanecieron completamente inmóviles mientras la familia de Isen se quedó paralizada, sin saber si hablar o desaparecer. Isen dio un paso vacilante hacia adelante. Señor, yo, ¿no quería decir? ¿No quería decir qué? Mi padre lo interrumpió, con la mirada penetrante. No quería que ella llorara, que se quedara afuera como una mendiga mientras su familia se burlaba de ella. Isen abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Parecía más pequeño de lo que lo había visto nunca, como un hombre que finalmente se daba cuenta de la profundidad del silencio que había elegido. Mi padre volvió la mirada hacia mi suegra. Debes estar orgullosa, dijo con frialdad. Has criado bien a tu hijo para ver a la mujer con la que se casó ser humillada sin mover un dedo. Le temblaba la barbilla. Señor Hamilton, comenzó, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es un malentendido. Siempre nos hemos preocupado por Elizabeth. Quizás las emociones estaban a flor de piel esta noche. Basta. La voz de mi padre cortó su mentira como una cuchilla. Construí un imperio sobre la verdad y la integridad. No me insultes con excusas. Sé cómo tu familia trata a la gente que no tiene precio. Por desgracia para ti, también sé cuánto depende tu preciada empresa de la mía. Se oyeron jadeos en el aire. El padre de Isen dio un paso al frente, con la voz quebrada. Te equivocas. Nuestra relación es sólida, de décadas de antigüedad. Mi padre cogió una carpeta de la mano de su asistente y la dejó caer en los escalones de mármol. Ya no, dijo con frialdad. A partir de este momento, todo contrato, todo trato, toda inversión que mi empresa haya hecho en la tuya queda rescindido. No hago negocios con gente que olvida lo que significa la humanidad. El silencio que siguió fue sofocante. A mi suegra se le doblaron las rodillas, su aplomo cuidadosamente forjado se desmoronó al asentarse la realidad. El padre de Isen palideció como un fantasma, su imperio, el orgullo se desintegraba ante sus ojos. Incluso Isen, que una vez se mantuvo erguido a mi lado, ahora parecía un hombre que veía como todo lo que valoraba se desvanecía en un instante. Entonces mi padre se giró hacia mí. Su tono se suavizó, aunque su poder aún impregnaba el aire. Ya no tienes nada que demostrarles, Elizabeth. Naciste con un valor que jamás podrían medir. Me tomó de la mano. Vuelve a casa. Pero antes de que pudiera tomar su mano, mi suegra cayó de rodillas. Por favor, susurró, con la desesperación impregnada en su voz. No nos arruines. Cometimos un error.
Yo cometí un error. Por un instante, me quedé allí parada, mirando a la mujer que una vez me hizo sentir tan pequeña. La misma mujer que se rió cuando derramé una bebida, que susurró que tenía suerte, su hijo se apiadó de mí. Debería haber sentido triunfo. Debería haber sentido satisfacción. Pero todo lo que sentí fue claridad. No solo arruinaste mi matrimonio, dije en voz baja. Arruinaste lo único que creía que podía convertirnos en familia. Y eso no se puede reconstruir. Disculpándome, me di la vuelta. Detrás de mí, oía los sollozos, las súplicas, el caos que se desataba. Pero no miré atrás. Mi padre me rodeó suavemente los hombros con el brazo mientras caminábamos hacia el coche que me esperaba. El sonido de mis tacones sobre el mármol era constante, cada paso un recordatorio de que ya no tenía que arrodillarme ante nadie que pensara que mi valor dependía de su aprobación. Al cerrarse la puerta del coche, eché un último vistazo por la ventana empapada por la lluvia. La misma mansión que una vez me hizo sentir invisible ahora parecía pequeña, como un recuerdo que se desvanece. La voz de mi padre rompió el silencio cuando el coche empezó a moverse. Verás, Elizabeth, dijo en voz baja, el mundo nunca te humilla de verdad a menos que empieces a creer que lo mereces. Y por primera vez en años, le creí. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por los altos ventanales de la finca privada de mi padre, un lugar que no había visto desde el día que me marché. Todo me resultaba familiar y a la vez extraño. Como un recuerdo intentando encontrar el camino de vuelta a casa. Me quedé allí en silencio, con una de mis viejas túnicas puestas, mirándome fijamente en el espejo. Por primera vez en años, vi a alguien intacto. Vi a alguien que había sobrevivido. Mi padre entró en la habitación en silencio, con 2 tazas de café en la mano. Siempre te gustó con miel en lugar de azúcar, dijo en voz baja, colocándolas a mi lado. Sonreí, una sonrisa auténtica esta vez. No pensé que lo recordarías. Se rió entre dientes. Elizabeth, nunca dejé de recordar. Solo esperaba que recordaras quién eres. Esa frase se me quedó grabada. No había ira en su tono. Era perdón, calidez, orgullo, y por primera vez desde que comenzó esa pesadilla, sentí paz. Esa misma tarde, me llamó a su estudio. Una habitación llena de libros, mapas y retratos de personas fuertes e incansables que habían construido todo lo que representaba nuestro nombre. Sobre el escritorio de caoba había una pila de documentos. Dijo, señalándolos, es tu próximo capítulo. La nueva rama fundacional de la compañía estará a tu nombre. Tú decidirás a dónde va nuestro dinero, a quién ayudamos, qué defendemos. Me quedé sin palabras. Padre, no lo creo, me interrumpió con suavidad. Ya has demostrado que puedes soportar más que la mayoría de la gente. Has demostrado gracia ante la crueldad. Compasión ante la arrogancia. Ese es el tipo de fuerza que necesitan los imperios. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Había pasado tanto tiempo intentando demostrar mi valía a personas que nunca fueron capaces de verla. Y, sin embargo, la única persona a la que necesitaba demostrárselo era a mí misma. Durante las siguientes semanas, los titulares estaban por todas partes. Hamilton Holdings se retira de Bennett Enterprises. La élite social envuelta en un escándalo tras la exposición de una disputa familiar. El mundo que me había humillado ahora se veía obligado a presenciar cómo todo aquello por lo que se habían burlado de mí se convertía en su perdición. Pero no celebré su destrucción. Simplemente seguí adelante. Dediqué mi tiempo y energía a reconstruirme y a construir algo que importara. Comencé un programa para mujeres que habían sido silenciadas, avergonzadas o menospreciadas en relaciones que las despojaron de su confianza. Las ayudamos a encontrar trabajo, estabilidad y autoestima de nuevo. Conocí a sobrevivientes, soñadoras, luchadoras, y en sus historias, encontré mi sanación. Una noche, al salir de la oficina, vi un reportaje en la pantalla del vestíbulo.
La familia Bennett se había declarado en bancarrota. Eason estaba de pie afuera de su finca, cabizbajo, rodeado de periodistas. Ya no me dolía el corazón. Susurré una oración silenciosa. No por venganza, sino por redención, porque sabía lo que se sentía perderse. Solo esperaba que algún día él encontrara lo que yo finalmente había encontrado. Paz. Al salir, una suave brisa me rozó. El cielo estaba pintado de oro, el mismo color del avión que una vez atravesó la tormenta para rescatarme. Mi padre esperaba junto al coche, sonriendo con orgullo. ¿Lista para irnos?, preguntó. Asentí. Sí, dije con voz firme. Por una vez en mi vida, lo estoy. Mientras conducíamos por la carretera costera, el sol se ponía, convirtiendo el agua en luz líquida. Me recosté, observando cómo el horizonte se desdibujaba en infinitas posibilidades. Y cuando el avión despegó más tarde esa noche, elevándome a un cielo llano cargado de tristeza, comprendí algo simple y hermoso. Lo que intentaron destruir solo me había hecho más fuerte. Ya no era la pobre novia. No era su vergüenza ni su carga. Yo era Elizabeth Hamilton, hija de un multimillonario. Sí, pero más importante aún, la mujer que finalmente comprendió que la dignidad, una vez recuperada, puede hacer que hasta las personas más crueles se arrodillen. Porque cuando la vida te hace llorar, a veces solo está despejando la pista para tu mayor despegue.